Qué bueno es saber que esto no se trata de nosotros, sino que esto es Kairos al micrófono. Sean todos bienvenidos a una entrega más de nuestro podcast que hacemos con mucho cariño para la edificación, no solamente de ustedes, sino también de cada uno de nosotros que estamos aquí presentes en este set. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, con Qué esta bueno. lluvia que cayó aquí. Así, agradecemos a Dios Afuera. por la lluvia. No, Miren, pero obviamente. hay un texto bíblico que se encuentra en el libro de Lucas, en su capítulo 9, verso 23. Me gustaría que rápidamente ustedes me den su opinión, porque me fue un poco fuerte. Dice Jesús, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Ustedes, hipotéticamente hablando, ¿no creen como que ese versículo está un poco fuerte? Realmente sí puede sonar un poco duro, un poco fuerte, pero es que es necesario. Para seguir a Jesús es necesario que dejemos ese viejo hombre atrás, dejemos esas viejas cosas atrás y no permitamos que eso nos impida seguirle a Él. Lo que debemos de hacer entonces es cargar con esa cruz y seguirle a Él, no dejar que nada de eso nos impida ir detrás de sus pasos. Así es, definitivamente esto puede sonar muy fuerte, o sea, es algo que nos conlleva un sacrificio muy, muy grande, pero ningún sacrificio que nosotros podamos hacer se acerca al sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Y esto nos demuestra que definitivamente todo lo que viene de Jesús, lo que viene de Cristo, es bueno en gran manera. Amén, así es. Utilizaste una palabra ahí, sacrificio, y precisamente eso es lo que nosotros vamos a estar tratando el día de hoy, acerca del sacrificio del discipulado. Tenemos ese tema para el día de hoy, pero no lo vamos a hacer solo. Me encanta. Nosotros tenemos en Cuando estamos esta ocasión acompañados. un ministro del Señor Aleluya. que yo sé que canta, yo sé que predica, yo sé que hace un sinnúmero de cosas por los talentos que el Señor ha depositado sobre él, y nos acompaña en esta ocasión Esdras Marte. Hola, ¿cómo están todos? Para mí es una honra estar aquí con ustedes. De verdad que solo puedo decir que le doy gracias al Señor, como dice Pablo a Timoteo, porque me tuvo por fiel, me fortaleció y me hizo colaborador de su ministerio. O sea, no es algo que yo haya podido lograr o haya podido hacer, sino su gracia en mí, en la que hoy nos posiciona, la que hoy nos lleva, no solamente a mí, sino todo el cuerpo de Cristo. Nos da una función, nos da una utilidad. Y de verdad que por su gracia aquí estamos. Gracia y paz a todos los que nos están escuchando. Amén. A todos los que están en cualquiera de las plataformas. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. ¿Sabe que cuando se estaba buscando a alguien para calmar a Saúl, que dan todas las especificaciones, al final termina diciendo, y Dios está con él? O sea, yo di algunos detalles de la vida de nuestro hermano Esdras, pero la corona es esa, y Dios está con él. Amén. Esencialmente. Y si el precio es el sacrificio, estamos dispuestos a pagarlo. Amén, amén, así es. Así es. Entonces, el tema que vamos a estar desarrollando acerca es el sacrificio del discipulado. Pero no podemos hablar de discipulado sin primero saber qué es un discípulo. ¿Qué es un discípulo, Carla? Un discípulo es un seguidor de Cristo. Exacto. Alguien que sigue, que tiene un maestro del cual aprende. Un Exacto. seguidor en sentido general, no solamente de Cristo. Exacto. Mi hermano Alguien que sigue Esdras. para aprender. Esencialmente, mientras estaba estudiando este tema, pude ver que hay diferentes etapas de las personas cuando escuchan a Cristo, ¿verdad? En ese tiempo, cuando estaban escuchando sus enseñanzas. Pasaban de ser multitud a ser seguidores y de seguidores a discípulos. Después, en Juan 8:31 menciona cuáles son los verdaderos discípulos, que son los que cumplen la voluntad. Y después de los verdaderos discípulos, Mateo 10 narra los enviados, los que se transforman de discípulos apóstoles, los que ahora llevan el mensaje que una vez recibieron y luego obedecieron. Entonces, es como una transición hermosa que existe. Y este mismo versículo narra algunas cosas que son categóricas para nosotros poder ser considerados discípulos
de Dios. ¿Ven? Y una vez que somos discípulos, es decir, que nos sentamos a la mesa, que ya estamos capacitados para sentarnos a la mesa, entonces nos toca obedecer para ser verdaderos discípulos. Así es. Y hay tres puntos que vamos a topar con el tiempo mientras vayamos conversando, que esencialmente lo captura Lucas capítulo 14, del 25 al 32, y son los siguientes. Para ser discípulo hay que entregar todo lo que soy. Para ser discípulo hay que entregar todo lo que poseo. Y para ser discípulo tengo que tomar mi cruz. Son 3 puntos esenciales que espero en Dios que podamos tocar, que tengamos el tiempo suficiente para que podamos desarrollar esos temas. Amén. Amén. Sabes que el discípulo es un seguidor de alguien. Y en este caso estamos viendo un discípulo como un seguidor o un aprendiz de Jesús. Entonces hay una diferencia en lo que es un discípulo o discipulado. O sea, discípulo es el ente y discipulado es entonces el estado. Entonces, por eso el tema, el sacrificio de estar en ese estado, de ser un ente que sigue las enseñanzas de Jesús. Esta palabra, discipulado, se deriva de la palabra discípulos. O sea que hay una conexión, proviene del latín, y hay una conexión entre ambas palabras. ¿Por qué sacrificio? Esencialmente, porque conlleva nosotros someter a aquellos que consideramos buenos, que hemos aprendido, y tomarlo por basura, por el hecho de conocer algo o lo que sea que aquel que lo esté expresando nos está comunicando. Amén. Voy a explicarlo un poquito más simple. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa con nuestro maestro, y el discipulado está altamente vinculado al ministerio magisterial, que es Cristo como maestro, nosotros tenemos que rendir nuestras propias ideas, nuestra propia voluntad, nuestro deseo, nuestro querer, para nosotros no interrumpir y contaminar aquello que se nos está transmitiendo. Y para nadie es un secreto que el Evangelio en muchas predicaciones, en muchos lugares, está siendo contaminado en las predicaciones, esencialmente porque se está agregando mi querer, mi deseo, lo que yo quiero que la Biblia diga. En un momento, usted puede ver que cuando Pedro estaba hablando con Jesús y él le dice, mira, aquí todo el mundazo está diciendo algo que yo soy. ¿Qué ustedes opinan que yo soy? ¿Qué ustedes piensan que yo soy? Y él dice, mira, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo le dice, bueno, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, que esencialmente la carne y la sangre también le hablan a las personas. Y ahí es que está el propio querer del hombre. Cuando se interrumpe la provisión divina y se ponen las intenciones humanas, entonces se contamina el mensaje. ¿Ve? Y eso es lo que hay que evitar. Por eso es que el sacrificio está altamente vinculado al rendirme yo para aceptar y vivir en la voluntad del superior. Amén, así es. Sabe que toda persona que quiere lograr algo en la vida, que tiene una meta y quiere lograr el éxito, necesita sacrificarse. Y esa persona, si se detiene a ver las dificultades, no alcanza la meta. Necesita estar mirando la meta y no enfocarse en las dificultades. Por ejemplo, una persona que quiere ser boxeador, por ejemplo, necesita muchas horas de entrenamiento. Claro. Necesita una alimentación donde va a tener que cohibirse muchas veces de cosas que le gustan para poder lograr ese objetivo. Esencialmente. Entonces, como introducíamos al principio, que el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere estar en el estado del discipulado, tiene que hacer eso que hacen aquellos que tienen una meta, negarse a sí mismo. Claro. Entonces, nuestra meta es Cristo, pero nuestra visión es la vida eterna con Cristo. Amén. Esencialmente. También podríamos agregar a eso la siguiente pregunta. ¿Y por qué es necesario en sí negarse? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vemos las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta que Él enseñaba a vivir una vida en espíritu. Entonces, inmediatamente queremos vivir una vida en espíritu, a nuestra carne eso no le agrada. Entonces va a haber conflictos. Si queremos vivir esa vida en espíritu, tenemos que fiarnos del espíritu. No podemos fiarnos de la carne. Pero no vamos a poder vivir esa vida en espíritu si dejamos que el yo, lo que yo quiera, que son cosas de la carne, entonces esa vida en espiritual no va a poder aflorar. Amén. Porque hay un yo todavía. Mi carne todavía quiere prevalecer. Entonces tenemos que decidirnos. ¿Queremos vivir por espíritu o queremos vivir en la carne? Y considerar que es una decisión
diaria, constante, de someterme a mí mismo a ese arrepentimiento, a ese sacrificio constante de todo lo que conlleva estar en esta carne. Así es. Porque yo decido todos los días servir a Cristo, yo decido todos los días ser su discípulo, seguir aprendiendo de mi maestro, que a veces uno viendo The Chosen, viendo esas películas y series que salen, uno se queda pensando, wow, qué gran privilegio tenían esas personas de estar tan cerca de Jesús y escuchar todo eso que nosotros leemos aquí, escucharlo directamente de Él. Pero algo importante o algo impactante es que la palabra de Dios o la enseñanza de Dios no deja de ser transformadora, independientemente de que ahora nosotros la recibamos de este libro. Ujú. O sea, tienen el mismo efecto en nuestras Claro. El vidas. mismo poder. Y por eso nosotros podemos ser igual, o sea, discípulos igualitos que esos que estaban en ese momento y que lo tenían a él cara a cara. Claro. Y de hecho, nosotros no tenemos excusa porque la misma palabra nos dice que nosotros tenemos ese libre acceso hacia él. Ujú. Entonces, con mucho más razón, al nosotros acercarnos a nuestro maestro con ese corazón dispuesto a ser discípulos, lo hacemos con la confianza de que vamos a recibir eso que estamos buscando. Amén, así es. Así Tú dices algo muy categórico, muy importante, y es que la palabra tiene la misma potencia que la presencia. Pero cuando no se entiende eso, entonces solo anhelamos la presencia y menospreciamos la palabra. Cuando Dios quiso crear el mundo, ¿qué envió? La palabra. La palabra. ¿Ve? Él pudo formarlo todo con sus manos, y lo único que formó con sus manos fue el hombre, pero Él envió la palabra y creó el universo. Entonces, hay momentos también donde Jesús estaba caminando, y yo parafraseando, viene un tipo y le dijo, mira, mi hija está enferma, ¿qué vamos a hacer? Todavía 1 kilómetro, ¿qué hacemos? Y yo decía, envía la palabra, yo sé Di que ella la está sana. palabra. Ella está sana. Porque la palabra también tiene ese efecto, pero cuando nosotros menospreciamos la palabra y solamente buscamos sentimiento de presencia, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que perdemos. Y Cristo esencialmente es el verbo, Él es la palabra. O sea, si bien fue un privilegio escuchar las tonalidades de su voz para los discípulos, ahora más que una voz externa, estamos escuchando al Cristo que habita dentro de nosotros. O sea, así es. estamos más cerca. Porque después de la cruz sucedió algo que es lo que estamos disfrutando hoy en día, que Sí. es Cristo en nosotros, esperanza de Así gloria. es. Entonces, Gloria a Dios. esa voz, nosotros tal vez no la escuchamos con los tonos humanos que tenía las cuerdas vocales de Jesús, ahora lo escuchamos con tonos espirituales que alinean nuestro carácter. Porque su palabra sigue viva. Claro. ¿Sabe que me llega a la mente algo? Que cuando Jesús llamó a algunos discípulos, Pedro, o sea, aquellos pescadores, dice que al instante, dejando sus redes, le siguieron. Y todavía ellos no gozaban el privilegio de ese Jesús sacrificado. Exacto. O sea, y se decidieron a seguir a Jesús a partir de ese encuentro que tuvieron con él ahí, sin saber lo que venía después, o sea, ese alto precio que Jesús iba a pagar, ese sacrificio que el Señor iba a tener, y ellos decidieron seguirle. ¿Cuánto más nosotros no vamos a sacrificar nuestro yo para seguir a ese Jesús que no solamente nos encontramos con él antes de la crucifixión, sino después de su crucifixión, Claro. que cobra mayor peso en nuestra vida, ese sacrificio? En esencia. O sea que necesitamos estar dispuestos a eso, a vivir ese discipulado sacrificial mirando a la meta. Tú me acordaste de algo que es muy, muy clave también con esto del sacrificio. Y es que hubo un momento donde ese mismo Pedro, que le decía, maestro, yo lo doy todo por ti, a ese mismo fue que le dijeron, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué esencialmente? Porque cuando Jesús había explicado de que él necesitaba ser crucificado, de que llegaba su momento, él dijo, mira, no padezcas, o sea, que no te pase Sí. eso. No Y te le dijo, sacrifiques. "Apártate". Entonces Jesús ahí explicó que todo aquello que te aparta del sacrificio, que luego produce gloria, es Satanás. Entonces, muchas veces nosotros queremos acomodar ciertas cosas que necesitan operar en sacrificio para que tengan efecto y eficacia en nosotros. Así es. Y todo aquello que produzca obstrucción a ese sacrificio, a ese morir al yo para que Cristo crezca, es Satanás. Y eso puede verse con muchas cosas. Eso puede verse en nosotros, en nuestros temas de conversación, en la iglesia, todo lo tornamos en cómo me beneficia, lo que está viniendo para mi vida.
tú quieres poner a llorar a una gente, solamente habla de su proceso y cómo va a acabar. Ya. Ay, Hay muchas cosas. Psicología. Unas novelas. Hay muchas cosas que se utilizan para obviar Ujú. el hecho de que necesitamos pasar ese sacrificio. Y yo siempre le comento a los jóvenes ahí en la congregación de que Cristo expresó su vida al máximo en la cruz, pero él vivió una vida crucificada. ujú. Porque él siempre vivió sometido a la voluntad del A que la lo voluntad envió. del Padre, negándose. Entonces, así mismo nosotros fuimos llamados para vivir una vida crucificada. En el momento que tenemos problemas y en el momento que nos volvemos un desastre es cuando nos apiamos de la cruz. Ujú. Nosotros no podemos apiarnos de la cruz porque estamos juntamente crucificados con Él. Esa es la garantía de que renazca el Cristo y sea glorificado dentro de nosotros. Entonces, nosotros necesitamos estar clavados. No es que el sacrificio es algo opcional, no es que el sacrificio es algo solamente de maduro. El que no padece no disfruta. Sí. Y me gustaría, si no, No, usted tiene No. 3 puntos ahí que usted No, dijo y y usted algo- no se va sin Claro. tocar esos puntos. Y algo que tú dijiste ahí, o sea, literalmente pedirle a Jesús que no se sacrificara era pedirle que dejara de ser Jesús. O sea, porque él vino a eso, su Ujú. vida fue el torno a ese proceso o el camino para llegar a ese momento. Entonces, eso no había forma de pintar eso de otra manera, de que ay, no, que eso fue que, ay, Que fue en el por el momento. amor a Jesús, no, eso era el diablo, eso era una enviación de Satanás, porque esa fue su misión, el propósito claro. por el que Jesús vino aquí. Amén. Entonces, básicamente en eso se resume nuestra vida en sacrificio, lo que Jesús nos pide. O sea, nosotros dejamos de ser discípulos, dejamos de ser cristianos en el momento que decidimos no sacrificarnos. En definitiva, porque crece el hombre interior, crece Adán en nosotros. Y me gustaría que, yendo a Lucas 14, vamos a ir pasando versículo por versículo y vamos mencionando algunas cositas. Lo primero que dice Lucas 14, versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, paramos ahí. El primer punto, Me encanta. primer punto es que en este momento es que donde los seguidores y las multitudes pasan a ser discípulos, donde Jesús mostraba un interés de aquellos que lo escuchaban, que eran considerados multitudes, Ujú. llegaran a ser discípulos. Por eso las explicaciones de las cosas. Aprender. Si él no tuviera un interés con que aquellos que lo estaban escuchando pasaran a ser discípulos, él no lo hubiese mencionado. Exacto. Entonces continúa diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Acuérdense que al principio mencionaba que hay 3 puntos esenciales para nosotros poder acceder a ser un discípulo verdadero en este camino. Y es entregar todo lo que tengo, que son los amigos, los hermanos, los familiares, todo lo que considero con estima y todo lo que soy, y después la cruz. Y nos detenemos ahí, porque el discipulado no es simplemente sentarse a escuchar 3 horas, 2 horas de enseñanza sin decir nada, en mute. El discipulado requiere que nosotros entreguemos, requiere que nosotros nos sacrifiquemos. Y vamos a verlo de esta manera. El discípulo primero tiene que entregar antes de recibir. A veces nosotros pensamos que el discipulado empieza recibiendo algo, escuchando algo. ¿Eh? Pero aquí Jesús explica de que, mira, antes de usted ser discípulo, tiene que entregar. Sí. Tienen que dar. Y ahí se encuentran muchas cosas. La autosuficiencia, la inteligencia y la sabiduría humanista. Aquí esto no es para inteligente, esto no es para genio. Porque si no los graduados de Harvard fueron los apóstoles de este tiempo. Ah. Esto no funciona de esta manera. Esto es a quien el Hijo le quiera mostrar al Padre y al que el Espíritu le quiera mostrar al Hijo. O sea, esto es al que Dios desea hacerlo. Por eso que antes de esta parábola, antes de nosotros entrar al 25, él hablaba acerca de la humildad. Más adelante, arribita en el tope, cuando usted tenga tiempo, detenidamente. Pero esencialmente, porque sabemos que tenemos que entregar, rendir antes de poder escuchar, antes de poder sentarnos a ser discípulos. Continuamos. Entonces, hay que negar, ¿no? ¿Y qué es la negación? Es nosotros rendir nuestra voluntad a la voluntad del superior. Entregar nuestra vida y todos los componentes que tiene nuestra vida. No hay tiempo para nosotros desenglosar bien los componentes del alma que tiene la voluntad, tiene los sentimientos, los deseos, la personalidad. Todo
hay que entregárselo a Dios. Todo hay que entregárselo al Señor. Hay veces que nosotros, como creyentes, obviamos a escondidas nosotros entregarle nuestro deseo al Señor. Porque yo voy a tomar tu deseo, yo voy a analizar tu deseo, lo quiero cumplir, pero aquí también están los míos. O sea, cuando quede tiempo, aquí también están los míos. Los míos también hay que entregarlos. Y si en tu voluntad está que esos deseos se cumplan, pues amén. Amén, así Pero a es. veces obviamos entregar esos mismos deseos, ese mismo querer de hacer cosas. Hermano, cuando nosotros llegamos a Cristo, vivimos y morimos para Él. O sea, no importando qué tanto talento y éxito tú puedas tener en un área laboral, en qué proyección tú tienes, eso se le entrega a los pies de Cristo. Mateo era un contable por excelencia. Tuvo que entregarlo. Así es. Tuvo que Te voy a decir sacrificar. algo, yo creo. Sí, que hay una palabrita ahí que llama mi atención y que me gustaría que nosotros abordemos un poco sobre eso. En ese versículo 26, donde dice, si alguno viene a mí y no aborrece, ese término de aborrecer, porque por lo general esta palabra se relaciona a rechazar, a tener por menos y demás. Entonces estamos hablando de ser discípulos. Ser discípulos implica que nosotros profundicemos en el aprendizaje de las enseñanzas de Jesús, en este caso. Y a veces, tener altos niveles de conocimiento nos lleva a despreciar a quienes no lo tienen. Entonces, me gustaría que nosotros abordemos esto, explicando a qué se refiere exactamente Jesús cuando nos manda a aborrecer a todas esas personas con las que nosotros podríamos llegar a tener un apego. Porque a veces se da que, porque mi mamá no es cristiana y yo tengo a Jesús por encima y yo tengo el conocimiento porque yo soy discípulo de Jesús. Permiso, mi dama. O sea, no es a crear enemistades o a despreciar o a tener por menos. O sea, no creo que a eso sea que se esté refiriendo Jesús aquí. Entiendo que es más bien a que nosotros tengamos claro de que independientemente nosotros amemos a todas esas personas, Él es primero. Y como que quisiera escucharlos, escucharlos en ese sentido, para que esto quede claro, que ser discípulos de Jesús no nos lleva a vivir o a pensar que tenemos un nivel superior a los demás. Tú lo mencionas ahí como aborrecer, aquí entonces lo tiene como sacrificar. Entonces hay que ver ese contexto. El Señor no está diciendo, detesta a esas personas a tal punto que tú no quieras compartir con ellos, porque de qué manera te lo vas a ganar si tú los odias, si tú los detestas, si tú lo pones a una esquina. Lo que está diciendo es, si tú tienes en alta estima a tu madre, a tu padre, a tu esposo, que tú harías cualquier cosa, detesta tenerlo por encima de mí. Detesta eso, aborrece eso. Que tú estés dispuesto a sacrificar. Sí, no recuerdo qué personaje fue que cuando el Señor lo llama, Él le dice, déjame ir primero a enterrar a mis padres. No, espérate. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sabemos que estaba hablando desde el punto de vista espiritual, porque un muerto no puede enterrar a otro. Pero le está diciendo, aborrece eso, querer tener en prioridad, ir a cumplir con eso. Teniéndome a mí aquí. Teniéndome a mí. ¿Sabe qué chévere? Que cuando Jesús dijo eso, lo estaba diciendo a los discípulos. Fue a los discípulos. Porque estaba hablando con los discípulos. Sí. Es increíble, porque como tú dices, como ustedes mencionan, no habla de superioridad por encima de las otras personas, sino es saber el orden de las cosas, número uno. Y para nadie es un secreto que dentro de la misma congregación hay gente que, por ejemplo, se casan y dice, mira, a mi esposo, a mi esposa no le gusta tanto ir a la iglesia, entonces yo vengo de ir a la iglesia. Señor, reprenda al diablo. Bueno, yo tengo que, mi familia está un poquito incómoda donde estamos, entonces yo tengo que pasar un trabajo que me dé la doble hora de trabajo y yo no tengo tiempo para ir a la congregación, no tengo tiempo para pasar en las escrituras. O sea, hay muchas cosas que pueden expresar eso mismo, de nosotros poner en estima todo este círculo, hasta incluso nuestra propia vida, y desestimar. Jesús lo dice, nadie puede servir a dos señores. Todo lo que tú estimas, entonces estás sacrificando la estima de algo más. Así es. Entonces, esencialmente, es como llevar eso y siempre tenerlo pendiente de que nosotros somos discípulos, vivimos y morimos por el Señor. Así es. Por eso, amado, es tan esencialmente que abandonemos el yugo desigual. Porque tú te facilita mucho el asunto si
la amada que te encontraste vive para Dios, tú vives para Dios, los dos viven para Dios. Gloria a Dios. También podríamos agregar a esa parte que hay algo que debemos entender cuando aceptamos seguir al Señor, y es que no volvemos sus siervos, pero en realidad somos sus esclavos. Y el esclavo siempre va a priorizar por encima de quien sea lo que su amo quiera. Entonces, por eso cuando decías que nosotros vivimos y morimos para Cristo, es que somos los esclavos de Cristo. Nosotros tenemos que priorizar a Cristo por sobre todas las cosas, porque Él es nuestro amo. Claro. Gloria al Señor. Muchas veces, ¿sabes que no podemos mentir, duele negarse? Duele rendirse. Por eso es que es un tema. Por eso es que estamos teniendo un podcast literalmente hablando de eso. Si fuera fácil, no hay que hablar de Porque duele, y duele esencialmente por dos puntos. Y es, uno, por el apego que tiene el hombre naturalmente a su propia voluntad. Y dos, por el desconocimiento de la voluntad de Dios y su resultado. Vamos a tocar un poquito en la segunda. El desconocimiento de la voluntad de Dios y su resultado. El que no conoce la voluntad de Dios y cómo siempre resulta, que es buena, agradable y perfecta, infalible. El que desconoce la voluntad de Dios y su resultado, entonces vive en un mundo de preocupaciones. No, le cuesta sacrificarse y entregar su voluntad porque dentro de sí mismo, aunque no lo exprese verbalmente, piensa que puede conseguir algo mejor de lo que Dios puede hacer. Amén. Que puede hacer un arreglo underground, un meneo, que va a resolver más de lo que Dios puede resolver. Y eso está incrustado muchas veces en el interior de las personas. ¿Sabe cómo se llama eso? Ego. En el Edén, así mismo, nació la independencia porque el hombre quiso obtener algo que sintió que Dios no se lo podía dar. Entonces, muchas veces está incrustado en nosotros como hijos de Dios, escondido por ahí, que sabemos que debemos de esperar y descansar en la voluntad de Dios, pero en silencio nosotros refutamos y decimos, no, déjame hacer este movimiento aquí, déjame hacer esto aquí, no buscamos guianza de Dios. Luego, ¿qué vamos a tener? Nuestros propios resultados. Y digamos en el evento hipotético, que nuestro resultado sea decente, digamos, wow, me funcionó. Pero que, ¿sabes por qué no te funcionó? Porque dejaste de disfrutar el resultado de Dios que iba a ser mayor. Amén. Entonces, dentro del hombre, una de las cosas que siempre tiene que morir, siempre tiene que menguarse y golpear, el cristiano tiene que golpear al ego. El ego evita que el hombre descanse en Dios. Evita que el hombre se humille ante Dios de su conocimiento y superioridad. Su mente. Es absurdo pensar que el hombre puede diseñar, pensar, idear, analizar cerca de lo como Dios lo puede hacer. Por eso, nosotros pensar que podemos hacer un plan similar al de Dios, que podemos hacer un meneo fuera de la guianza, esencialmente es un ego rotundo, malvado, que te va a obstruir de la guianza y su fruto. Entonces, conocer la voluntad de Dios y su resultado, ¿verdad? Siempre va a producir descanso. Siempre va a producir descanso. Me surge una pregunta ahí, que aquí está la respuesta. Claro. Pero ¿cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo sacrificando, entregando tu propia voluntad? Aquí está la respuesta. Tú hablas del ego. El ego no es algo que un día tú dices, Señor, mira mi ego, y se acabó. Es que cada día el ego va a querer salir, trabajando, exacto, fuertemente para decir, sacar y respirar. Claro. Y el Señor le dice, toma tu cruz cada día. Exacto. Exactamente. Sacrifícate cada día, mátalo cada día, porque cada día Él te va a hacer la contra. Cada día ese estado de tu estar en discipulado te va a hacer la contra, te va a hacer la guerra. Sí, que esa cruz que tenemos que tomar cada día no son nuestros compañeros de trabajo que nos hacen la guerra, no son esa persona que me tiene como malo y quiere ser mi enemigo. Esa cruz de cada día somos Nosotros mismos, esencialmente. Lo menciono porque es como el top de esa cita bíblica para lo que la usan. Para lo que se usa comúnmente es para decir, yo voy a agarrar a ese hombre ahí, ese es mi cruz, hasta que yo me lo gane. No. Soy yo. Esencialmente. Wow. Yo soy el problema. Entonces, eso tenemos que esclarecerlo aquí, ¿eh? Y todos, porque hay veces que uno dice, no, porque yo sé que hay gente batallan con el ego, pero yo no. Yo no. No, está bien, vamos a decir que tú no batallas con el ego, pero batalla con otra cosa. Porque algo tenemos todos con lo que tenemos que batallar. Entonces,
tratemos, mis santos y amados hermanos, de evaluarnos diariamente que nuestra cruz está en nosotros mismos y dejemos de pensar en esas situaciones que son de las que el Señor se encarga. Ujú. Lo que nos toca pelear a nosotros Exacto. Amén. es de nuestra propia vida. Así En es. definitiva. Es nuestra. Usted tenía otro punto. Oh, Usted no claro. fácil tratar los puntos. Sí, mira. Entonces, ahí mismo hablando de la cruz, la transición de ese seguidor, o sea, un simple seguidor, un oidor, porque en Juan 6 nosotros podemos, cuando está hablando del pan, de que cuando él comenzó a hablar, dice, mira, yo soy el pan. Él dice que muchos lo dejaron de seguir. Sí. Entonces, seguir a Cristo no nos garantiza permanencia y no nos garantiza disfrute, sino ser discípulo verdadero. Entonces, para transicionar de ser seguidor a discípulo, hay que subirse en una cruz. Hay que montarse ahí. Como tú mencionabas, la cruz nunca es algo externo, siempre es algo interno. Y lo voy a poner así, que qué lástima que no tenemos cómo hacerlo gráfico. Pero este es el hombre antiguo, ¿verdad? El hombre viejo, la naturaleza de Adán dentro de nosotros. La carne, como le llamamos. Y aquí está Cristo. Para nosotros poder transicionar de esta naturaleza a esta, hay una cruz de por medio. Que necesita siempre estar en ejecución en nuestra vida. Si eso se detiene, no hay forma, olvídese de eso, no hay forma de llegar a la naturaleza de Cristo dentro de nosotros si no es por medio de la cruz. Entonces, vamos a leer lo que dice la Biblia. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, hay algo esencial aquí. Es que el no subirse a la cruz no te complica el hecho de ser discípulo. Te incapacita ser discípulo. Porque dice, no puede. No es que se te hace difícil ser discípulo si tú no te sacrificas, si tú no te subes a la cruz. Es que es No hay imposible. forma. No aplicas. No aplica. Entonces, lo bueno de nuestro Señor es que nunca te da una cruz sin dirección. Aquí hay dos cosas muy bonitas. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces ahí tomar la cruz, levantarla y comenzar a caminar en pos de él. ¿Ven? Y esas son dos cosas que no pueden separarse por el mundo. Son esenciales y deben siempre estar juntas. Relacionado. ¿Por qué no se puede tomar la cruz sin ir en pos de Cristo? Porque entramos en legalismo. Reglas, sufrimiento absurdo sin ningún objetivo, que no nos lleva al amado. ¿Y por qué no podemos ir en pos de Él sin la cruz? Porque entramos en liberalismo. Entramos en un seguimiento a Jesús sin ningún tipo de sacrificio, sin entregarnos, sin sufrimiento, sin nosotros tener similitud con Él en el sufrimiento para también tener similitud con Él en la glorificación. Que Dios me ama así como yo soy. Ay. Fue Él que me creó. Qué Mira, fuerte. y eso es muy importante porque es un comentario muy común Ay, que se hace. Sí. Dios te acepta tal y como Él te recibe, Ujú. pero Él no se queda de esa manera. Él tiene que procesarte y te quiere ver similar a Cristo. Exacto. Bien. Entonces, es como que tú en un colegio. En el colegio, tú tomas un examen de admisión, y sea quien tú seas, tú das tu cuarto, tú entras al colegio. Ujú. Ahora, tú tienes que tomar un examen que te va a garantizar que tú pases de curso. O sea, ahí ya no hay que pagar. Ahí tú tienes que examinarte, prepararte y trabajar. Esencialmente, Dios nos recibe a todos nosotros como pecadores, como unos viles, pero nos lleva a un objetivo final. Y eso es otro de los puntos esenciales de este tema, es que Dios tiene expectativas. El hecho por lo que Dios nos está demandando es porque Dios también tiene expectativas. ¿Y cuál es la expectativa? Que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. La expresión de su Hijo. Lo que Dios quiere ver no es a Esdras en una mejor versión. No. Dios quiere ver a Cristo. Amén. Dios quiere ver a su Hijo. Él está esencialmente cansado de una humanidad incapaz de poder seguir su voluntad. Así que el único capaz de poder cumplir la voluntad de Dios es Cristo. Su ¿Y Hijo. cómo Dios nos hizo capaces de cumplir su voluntad? Poniéndonos a Cristo dentro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poniéndonos a Cristo dentro. Entonces, este es un Dios que demanda, pero que capacita. Así es. Él te dice, yo quiero que tú llegues a ser como Cristo. ¿Y qué Él te da? Te da a Cristo. Así de bello nuestro Dios. Entonces, en esa santidad progresiva, en ese crecimiento, nosotros podemos, ¿verdad? Mientras nos sacrificamos, ir llegando a una similitud, llegando
a la semejanza, ser como Cristo. Y vemos que, así mismo como Él nos capacita, esa capacitación, como hemos mencionado, se llama gracia, se llama Cristo en nosotros. Es una naturaleza superior que debe gobernarnos. Bien, que debe gobernar el alma con su voluntad. Y el alma, en esencia, entonces es la que se comunica con el Señor cuerpo. Y Cristo gobernando el alma, es Cristo gobernando el cuerpo. El cuerpo. Entonces, nosotros debemos de saber que esto no es el sacrificarse, el subirse a la cruz, no es un dolor sin objetivo, sin un fin. Dios no se place vernos sufrir a nosotros sin un fin. Esto es para que nosotros seamos como Él. Porque no hay otra manera. Tú puedes estar seguro que si el humano pudiese ser salvo y pudiese cumplir la voluntad de otra manera lo hubiese hecho. Que tú crees que es cómodo el Padre. O sea, nosotros a veces vemos la cruz muy irresponsable linda, que nosotros somos. Siempre vemos la cruz y vemos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos sanó. ¿Y quién mira la cruz desde la perspectiva de los ojos del Padre? Su Hijo amado de la eternidad sufriendo. Así mismo. Por pecadores, desobedientes, blasfemos. Ingratos. Muriendo por aquellos que ni siquiera lo van a recibir ni aceptar. Ujú, Que lo Porque también por ello Él pagó. Sí. ujú. Entonces, ¿quién mira la cruz desde la perspectiva de los ojos del Padre? Por eso, nosotros debemos de recibir con mucha gratitud de este sacrificio que Cristo hizo. E identificarnos con Él. No había otra forma. No había otra forma. Así es. Gloria al Señor. Y creo que para terminar, la cruz o el objetivo de lo que Dios nos pide no quita, o sea, esta capacitación que es Cristo en nosotros, cuando nos montamos en la cruz, no es que Cristo quita el dolor. No. Lo que hace la vida de Cristo dentro de nosotros, subido a la cruz, es que ajusta la mirada para que nosotros veamos el fruto de la aflicción y nos sintamos gozosos juntamente con Él. Ujú. ¿Quién se acuerda de Esteban? A Amén. Esteban le estaban dando pedra, man. Gloria a Dios. Literal. Era la pedra que le estaban yendo. Y la Biblia no narra que él no le dolía. Él dice que estaba viendo el cielo abierto. Gloria a Dios. Así es. No estaba mirando lo que le estaban golpeando, estaba mirando. Jesús nunca dijo, mira, cuando tú subes a la cruz te vamos a quitar el dolor. Cuando tú te sacrifiques, yo te voy a quitar. El dolor no se quita. Sino que la mirada se ajusta para nosotros poder ver el fruto del sacrificio. El fruto de estar subido a la cruz. Gloria a Jesús. El fruto de la salvación. Gloria a Dios. Y sentirnos gozosos juntamente con Él. Así es. Disfrutar del hecho de yo entregar mi vida por mi amado. Por el resultado mayor del cumplimiento de la voluntad de Dios. Men, tenemos que ser gratos de poder ser colaboradores de la voluntad de Dios, de este plan tan bello que Dios está formando. Nosotros somos colaboradores. Nos metieron en el medio. Gloria al Señor. Nos escondieron atrás. Mira, quédate ahí, que nadie te vea, atrás de Cristo. Escondido en Él. Mira, disfruta, hereda, pero tranquilo, quédate ahí atrás. Colaboradores, nosotros sin tener ni un cese de merecimiento. Esto no es por meritocracia, esto es por gracia. Amén. Amén. Y en esencia yo creo que esos eran los puntos. Muchas otras cosas que podemos hablar. No sé si tienen alguna pregunta. Sabe que la cruz era vista como un símbolo de maldición. Ujú. Y el Señor Jesús, estando en su gloria, mira esa cruz, mira eso Ese como lugar un símbolo maldito. de redención. Y tal como tú mencionabas, Esteban estaba mirando la gloria del Padre, no estaba enfocado en las pedradas o lo que le estaban dando las pedradas. Y lo mismo hizo Jesús. Jesús hizo eso primero. Estaba mirando un pueblo redimido, no estaba mirando un madero de maldición. Bendito sea el nombre del Señor Así para es. siempre. O sea, todo se reduce ahí, Ujú. a que Jesús se sacrificó por un beneficio, no para Él, sino por un beneficio para nosotros. Claro. Y en pro de eso quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los beneficios del discipulado sacrificial en este plano y eterno? Tú desde un punto que acabo de confirmar lo que yo le acabo de preguntar al Señor. Señor, debemos de estos puntos. Esencialmente así, y esto te lo vamos a responder con lo que la parábola dice. Comienza a explicar en el 28, dice, porque ¿quién de vosotros que
queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O, ¿qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ahí hay un factor común en esos dos ejemplos, y es que ambos debían de sentarse y analizar lo que tenían, ¿verdad? Para poder comprender cómo ejecutar. Y para responder tu pregunta de una manera más sencilla, hay una problemática de la generación por la razón por la que sufre tanto, es porque no entiende lo concedido, no entiende lo que ya se ha dado. Ujú. Vive en una esperanza perpetua de algo que nunca va a llegar, porque ya se dio. Se le pide a Dios lo que ya tiene, dame paz, Cristo es la paz. Cristo es la paz. Él necesita manifestarse dentro de ti. Entonces, cuando la generación se sienta y analiza lo concedido, ¿verdad? Puede ejecutar. Por eso que el discipulado, aquí esos dos ejemplos son bellísimos, porque tocan tantas cosas bellas donde nosotros debemos de sentarnos a escuchar la voz de nuestro Señor, la dirección, para nosotros poder disfrutar de los beneficios que tenemos. Porque no está hablando de personas incapaces, está hablando de alguien que podía edificar un edificio, Ujú. ¿verdad? Solo que si no se sentaba, lo hacía mal, Sí. ¿verdad? Si no se sentaba a analizar lo que tenía, lo que se le había dado. Y el otro rey también tenía un ejército, pero necesitaba analizar lo que tenía en las manos. Y cuando nosotros transicionamos de ser nadie a subirnos en la cruz y ser hijos de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Entran todos los beneficios. Tú te lees Romanos 8 y tú vas a ver cosas bellísimas que se nos fueron entregadas. Podíamos hablar de la herencia hasta la quimbamba, pero Gálatas capítulo 4 dice, mientras tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. El que no entiende lo que tiene es lo mismo como si no tuviera. Entonces, el problema de muchos creyentes no es que no, o sea, lo que nosotros nos está pasando no es que no tenemos, no es que Dios nos está dando, sino que no estamos haciendo correcto uso de lo que ya tenemos en la mano, la paz, la misericordia, el amor de Dios. Nosotros tenemos toda capacitación en Cristo Jesús. Lo que tenemos que ser llenos de la sabiduría de Dios, como dice Colosenses capítulo 1, para nosotros poder entender los designios de su voluntad y disfrutar de esos beneficios. El solo hecho de poder ser llamado discípulo de Dios es un beneficio. Amén. Así es. Eso es uno de los beneficios. Amén. Estar cerca de Él, poder escuchar su voz es un privilegio. O sea, nosotros lo tomamos chévere y light porque ya tenemos un tiempo corriendo en este camino, pero tú sabes que hay gente allá afuera que son incapaces de escuchar e identificar la voz de Dios. Tú sabes el sufrimiento que tiene que ser eso, man. Tú no sabes cuándo es Dios que está hablando, cuándo es otra cosa. Tú ser ignorante, indiferente a la guianza de Dios, man, eso tiene que ser algo horrible. Y no se lo deseo a nadie eso. No sé si eso respondió a la pregunta. No, exactamente, exactamente. Te hacía la pregunta por eso, porque a veces solamente miramos lo eterno, que es lo más importante, pero vivimos una vida de afán y ansiedad estando en este plano. Ujú. Pero el Señor nos dice, si tú entendieras que sacrificando tu voluntad, tú tienes todo resuelto en este plano y en lo eterno, Ujú. entonces tú no vivieras en afán, Claro. tú no vivieras en ansiedad, porque mi voluntad es perfecta, es agradable, y los planes, los pensamientos que yo tengo para ti están muy por encima incluso del final que tú quieres. Sí. Es mucho mejor. Entonces, esa era exactamente la respuesta, de que nosotros podamos encontrar plenitud en el sacrificio de nuestra vida y de nuestra voluntad Claro. ante el Señor. Y este es el beneficio y lo bonito del Evangelio. Amén. Que el reino de los cielos se ha acercado. Él no estaba diciendo ustedes están cerca o está llegando, sino que se ha acercado, ya llegó. Ya está. Amén. Ya vino. Entonces, hubo una intención de Dios con traer el reino de los cielos aquí para que exista un disfrute en lo que esperamos. Hay un disfrute. En lo que nosotros esperamos la llegada de nuestro Señor Jesucristo, o nosotros nos vamos con Él primero, aquí mismo nosotros podemos disfrutar de los beneficios de ser heredero de Dios. O sea, eso es algo increíble en lo que nosotros tenemos que acceder.
Así es. Para concluir esta parte, que el tiempo, mire, llegó mi parte que no me gusta. Pero si nos enfocamos en la palabra sacrificio, vamos a vivir martirizados. Debemos estar mirando el resultado del sacrificio para vivir una vida plena y de paz. Sí. Y cómo se exalta el sacrificio, no solamente en nuestra vida, sino también en la vida de otros. Yo estaba escuchando un mensaje hoy y la persona decía, nosotros somos los pedestales donde la bandera de Cristo es ondeada. Ujú. Nadie se detiene a ver el pedestal, sino que se detiene a ver la bandera. Gloria a Entonces, Dios. cuando nosotros vivimos una vida sacrificada ante el Padre, Cristo es ondeado. Ujú, ujú. El resultado es ondeado. Y eso dice, wow, qué bandera, yo quiero estar cerca. Y eso se conecta con lo que tú dijiste. Qué gran privilegio tenemos nosotros de ser los pedestales. Claro. Gloria a La Dios. gloria de un creyente que un día se olviden de su nombre y que lo único que puedan acordarse de ese creyente es, él tenía a Cristo, ella tenía a Cristo. Caminaba Amén. con Cristo. Esa es la esencia Gloria a Jesús. de nuestra vida, de nuestra entrega, de que Él se ha visto lo que necesita el mundo, lo que necesita la creación, es la manifestación de los hijos de Dios. Lo que necesitan ver a Cristo. Amén. No necesitan a nosotros. Gloria al Amén. Señor. Gloria a Dios. Ponme claro, ponme claro, ponme claro, Edras Marte, ponme claro, ponme claro, ponme claro, ponme claro, Edras Marte, ponme claro, pam, pam. Ok. Tú te vas a hacer de cuenta que esto es una sillita caliente. Ay, mi madre. El segmento de Ponme Claro, relájate, da los nervios. Está muy tarde ya. Dale. Nosotros te vamos a hacer preguntas y tú vas a responder a fuego, Ok. rapidito. No es nada extraño para ti, porque nosotros hacemos nuestras Te investigaciones. vamos a tratar suave porque es tu primera vez. Por favor. Sí, entonces, Carla, empieza. Ok, primera pregunta de Ponme Claro. ¿Usted tendrá por ahí de casualidad alguna anécdota corta y jocosa que alguna ovejita de esa por allá que usted pastorea le haya hecho por allá? Puede ser que nos pueda Ahórrate compartir. el nombre para que evitemos problemas. No. Ajá, Que jocosa. usted haya tenido que sacrificar después- su quille. Sí. Porque, Bueno. Wow, Dios. Ay, me agarraron en blanco. Es que esas ovejitas se portan bien. oh, Ah, pero sí, no, sí. pero a ti No te me fue mejor acuerdo. que Jesús. A sinceridad, mira, no me llega a la mente de una vez. Se Debería de salvaron. mandar unas cuantas de esas, entonces. Sí, todavía, de que me salga una se la voy a mandar. No, pero oye, Jesús, te fue mejor que Jesús. Porque si no me Porque bien, oye, ve. Dos, gracias a Dios. Ah, se la daremos por buena y válida entonces. Y Pero disculpa. todavía como que estamos oscuros, espérate. Claro. Nos gustaría saber por qué un muchacho que, oye, es aparente, canta, se despatilla y hace un número de Administro. cosas. Pero es obvio que va a tener muchas ofertas. Pero me gustaría saber, en el lienzo de tu corazón, me gustaría saber si ese corazón, ese lienzo está en blanco o ya tiene algún dibujito. No, ya. no, está bien rayado. Está bien rayado. Sí, sí. No mandan currículum, no hay vacante. Se puñeron, sierva. Chicos y chicas, ya saben. Nos vamos a casar el 29 de junio. Ay, chicos y Gloria! Sí. señor director, si no llega una carta que asegure que vamos a recibir ese bizcocho, este episodio no sale. No sale. Ok, entonces, mi pregunta requiere de una actividad. Yo he visto algunas cositas por ahí de que el varón tiene un talento entre los tantos, ¿verdad?, que hemos Sí. mencionado, pero ese es el de la locución. Ok. ¿Por dónde viene? Entonces, nosotros vamos a aprovechar de eso. Ahora, rapidito, que tú muestres tus habilidades. Genera un anuncio para nosotros cerrar este episodio. Un anuncio del podcast, pero tiene que ser con una de esas voces de caricatura que yo he visto por ahí. ¡Qué Madre. gloria! Ahí mi madre.
Bueno. Gracias por sintonizar a Kairos al micrófono. En este día de hoy hablamos del sacrificio. Ay, duele, pero gusta, porque Cristo es glorificado. ¡Hasta luego! ¡Estamos claros!